¿Estamos o no estamos, Edgar? Ya, estamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, fundadora y directora de Conexión Migrante. Y esta noche estoy aquí con los temas técnicos. Pero bueno, bienvenidos a esta charla entre amigos. Como cada semana me acompañan Edgar Melgoza y Selene Tapia en la parte de audiencias. Hola, buenas noches, Edgar y Selene. Y Hola, me buenas noches. acompañan también Abel Domínguez, editor de la página www.conexionmigrante.com. Y hoy tenemos un programa muy especial con el INAI, que es la institución encargada de proteger los datos personales de todos ustedes, pero también de proteger nuestro derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas. Y es muy importante porque esta noche vamos a hablar de por qué los migrantes deben proteger sus datos personales y cómo el INAI los puede ayudar a todos ustedes a resolver estas dudas. Entonces, quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados. Está esta noche con nosotros Alondra Saraí Dávila de la Torre, y es secretaria de Protección de Datos del INAI. Buenas noches. Hola Pati, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí en tu programa y aprovecho la ocasión para también enviarte un saludo por parte de mi jefa, la comisionada, la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Un saludo a Norma Julieta desde aquí. Y también nos acompaña Sergio Octavio Contreras Padilla. Él es el director de promoción del INAI, pero yo lo conozco de muchas otras cosas. Entonces ahorita les voy a contar el chisme de este hombre, que es un experto en el mundo digital y en las redes sociales y en analizar el comportamiento humano frente a estas cosas tan increíbles que hemos tenido y que han surgido en los últimos años. Sergio, muy buenas noches. Un gusto tenerte aquí. Buenas noches, Pati. Un saludo a todos, a tu equipo y un agradecimiento, efectivamente, de parte del INAI por este espacio que nos dan. No, hombre, al contrario. Y bueno, recordarles varias cosas. Primero, que aquí nos vemos todos los jueves a las 7 de la tarde. Segundo, que este es un espacio para ustedes, que ustedes son quienes nos proponen muchas veces los temas o las inquietudes que tienen alrededor pues de todos los avatares que pueden vivir los migrantes, tanto en Estados Unidos como también los migrantes que van transitando cruzando México, como también los migrantes que están en América Latina. No olviden que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, aquí en Facebook como Conexión Migrante, en Twitter como Conect Migrante, en Instagram como Conexión Migrante Oficial. Sí, ¿verdad? Creo que voy bien con los nombres porque en cada uno les hemos puesto diferente. Y lo más importante, que tenemos un centro de atención para todos ustedes, donde están Selene y Edgar, y que nos pueden mandar mensajes por Facebook, nos pueden mandar mensajes electrónicos, nos pueden mandar WhatsApps al 5255 45 60 59 42 y nos pueden llamar por teléfono. Tenemos dos líneas telefónicas, 5255 89 68 62 61 o el de toda la vida, 5255 52 11 58 14. También les tengo que recordar que tenemos nuestra membresía gratuita que se llama Amigos de Conexión Migrante, y que en esa membresía lo que hacemos es ofrecerles pues asesoría personalizada. Tenemos nuestro niño consentido de Conexión Migrante que se llama Wikimigrante, y que es este gran buscador de trámites, de servicios, de asesorías que pueden ustedes consultar si se registran a nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante. Y creo que ya hablé mucho. Ya me voy a callar, se los prometo. Y a mí me gustaría que iniciáramos esta charla, pues primero que nos cuenten qué son los datos personales y por qué es importante protegerlos en general y como migrantes en lo particular. Alondra, si quieres, tú empieza y luego ya entrevistamos a Sergio. Ok, muchísimas gracias y también un saludo a todo tu auditorio. Pues para empezar de una manera muy sencilla, ¿qué son los datos personales? Tenemos que tener claro que son todos aquellos que nos identifican y nos hacen identificables. La razón general. ¿Qué nos identifica a nosotros como persona? Pues tenemos el nombre, tenemos nuestro apellido. Otras cosas que nos identifican obviamente es nuestra imagen, la fotografía,
y que cada vez es más notorio, más común que estemos intercambiando esta información a través de diferentes espacios digitales, en que cada día se vuelve ya un requisito indispensable el uso de esta información o de estos datos para el trámites y servicios, para el uso de teléfonos. ¿Qué otros datos personales también son? Pues obviamente en esta parte que yo mencionaba de la imagen, pues también está la biometría. Y la biometría que se refiere, pues son esta parte como la iris de nuestros ojos, la huella dactilar, que cada vez, insisto, es más común incluso para el uso de los smartphones, pues ya también tienen un escaneo biométrico para desbloquearlos o para el uso de las tarjetas de crédito. Y hay más información que nos vincula hacia la persona y es a lo que me refiero cuando decimos nos hace identificable. ¿Qué datos nos pueden hacer identificables? Bueno, estos datos simplemente, bueno, y es muy común que, por ejemplo, en los pueblos hasta donde el apodo es la manera en cómo también te identifican, ¿no? Si de repente en una comunidad hay una persona que la quiere identificar mediante el apodo, pues simplemente con que me mencionen, oiga, ¿dónde se encuentra fulanito? Bueno, el pueblo te da referencia de todo, ¿no? Que vives y luego si nos encontramos con comunidades donde las personas no les gusta el chisme, que no suele haber, pues de pronto ya te dicen, es fulanito y se casó con fulanita de tal, y esta persona tuvo tantos hijos, se divorció y luego se fue para Estados Unidos, regresó. Bueno, te dan toda una historia de vida, que toda esa información hacen referencia simplemente, aunque no te den incluso el nombre, pero con toda esta historia que se arma alrededor o con toda esta información que de pronto vamos dejando, podemos identificar a una persona. Entonces, de manera muy general, eso es lo que podemos decir de qué son los datos personales. Es importante también decir que es un derecho humano, que está reconocido en diferentes, en muchos países donde se firmó la Declaratoria de los Derechos Humanos. Entonces, simplemente por ser reconocido por derecho humano, no quiere decir que un estatus migratorio, el estatus migratorio también es un dato personal. Entonces, no porque tengamos un estatus migratorio diferente a la residencia del país donde estemos, quiere decir que no están protegidos o que no se va a respetar este derecho. Ajá, ok. Yo tengo una duda, Alondra. Y bueno, ¿y ahí cómo entra el INAI para ayudar a los migrantes a proteger sus datos personales? Ay, muchísimas gracias. A ver, mira, hablando de esto, bueno, la legislación mexicana, pues hay que ubicarnos también en el tiempo y en el espacio donde estamos. En la legislación mexicana, el INAI es el organismo garante de este derecho. ¿Cómo ayuda al INAI? A través, bueno, hay una ley, que tengo que hacer el comercial, donde, bueno, hablando de este derecho, pues está estipulado en la Constitución mexicana, donde de ahí nace las facultades para este organismo garante de tutelar este derecho. Entonces, está la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que hay que hacer muy claros y tajantes en esto, ¿no? Que de pronto, cuando vamos a un país o que estamos visitando, pues tenemos que distinguir qué leyes me van a proteger. Si yo doy mis datos personales al Instituto Nacional de Migración, que es como el organismo también autorizado para la verificación de los migrantes en el territorio mexicano, pues ahí vamos a tener la Ley General de otro tipo de ley. Entonces nosotros tutelamos los derechos, uno en instituciones públicas y en otro en instituciones privadas, porque sabemos que también hay organizaciones civiles que también protegen a los derechos de los migrantes, ¿no? O que apoyan a la comunidad migrante. Entonces, nosotros como organismo garante protegemos en ambas instituciones este derecho. Ahí es nosotros cuando intervenimos para protegerlo y para que también les dé certeza y garantía de que se haga efectivo. Okay. Ahí no. Hasta silenciado. Estoy en silencio. ¿Por qué no nos cuentan qué pasa y qué cosas deben cuidar los migrantes que van en tránsito por el país? Sabemos que muchos migrantes de Centroamérica, de Venezuela, de muchos países de América Latina, están en este momento cruzando México y han cruzado México en diversas condiciones,
muchos solos, muchos en caravanas. ¿Qué derechos tienen ellos cuando van cruzando este país? Porque nosotros sí tenemos claro que migrar es un derecho humano, que migrar no es ilegal, no eres ilegal, sino simplemente no tienes ciertos documentos que te requiere una autoridad. Pero, ¿qué pasa con los migrantes que están en tránsito en México? Ok, gracias. Buenísima pregunta, Pati. Bueno, tenemos que, al momento de que cualquier migrante se encuentre en tránsito en el territorio mexicano, por ende, ya la ley los protege. Entonces, ellos, insisto, la parte de los derechos humanos y en el derecho a la protección de datos personales van a estar tutelados y van a estar protegidos. ¿Qué pasa? Aquí hay una vertiente que de pronto en este estatus migratorio, que sabemos que hay distintas formas de ingresar al país de manera legal, o la otra, pues se podría decir entre comillas, ilegal, pero no por eso quiere decir que se queden sin derecho o que se queden sin protección. ¿Por qué? Porque sabemos que primero que tienen que identificar quiénes le impiden la información. Y tienen que estar claros, no porque el Instituto Nacional de Migración, insisto, es el único autorizado para pedir la información. Si yo estoy como migrante en el territorio mexicano, tengo que estar consciente de que al momento de que estoy ingresando a un país que no es el mío, de pronto el estatus migratorio se confunde o el Instituto Nacional de Migración forma parte del sistema de seguridad nacional. Entonces, ahí es por eso que a los migrantes les piden cierta información. Entonces, al momento de dar la información, solamente es para validar y desde ahí reconocer qué tipo de estatus se tiene en el territorio mexicano. Entonces, ahí empieza el primer dato personal, ¿no? Primero el nombre y el estatus, que es muy importante también estar dando esta identificación. Pero ojo, no por entregarlos quiere decir que no estén protegidos, sino que simplemente están cumpliendo con un requisito legal de tránsito en el territorio mexicano. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Pues bueno, aquí vienen otro tipo de situaciones y circunstancias que desgraciadamente ustedes lo han de comprender de las situaciones que se enfrentan, que desgraciadamente por esta situación o por este estatus migratorio que es un dato personal, pero al momento de surgen o se transgreden otros derechos como el derecho de la dignidad humana, que también es un derecho humano. O sea, se confunde esta parte y yo creo que hace falta también una concientización a nivel general de la población que de pronto se confunde la migración con otros supuestos en el que se puede decir que discriminación o con una serie de apellidos que piensan que las personas que solamente están en tránsito vienen por una situación, se podrá decir como que ofender o para vulnerar la seguridad de los mexicanos, ¿no? Es que hay muchos estigmas alrededor de la migración. Se habla a los mexicanos, y no estoy generalizando, pero en algunas ciudades, en algunas poblaciones, se nos olvida que México es un país migrante y que hay 34 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, que es donde más habemos, pero habemos mexicanos en todo el mundo. Entonces, se han creado una serie de estigmas alrededor de la migración que provocan que en determinado momento pensemos que no se tienen derechos. Y todas las personas tenemos derechos generales que debemos tener muy claros para no permitir que la autoridad o que particulares o que cualquier persona pueda abusar de nosotros. Y por eso es importante que los migrantes, tanto los que van en tránsito en México como los que están en Estados Unidos sin documentos, sepan que a pesar de eso, que a pesar de las difíciles circunstancias que viven, tienen derechos y tienen que tener claros cuáles son y deben saber utilizarlos. Selene, tenías una pregunta. Sí, mi pregunta va más, bueno, no sé si Sergio Octavio quiera contestarla, pero va más enfocada sobre, ok, los migrantes en tránsito son las personas que sin querer queriendo están en México y sin querer queriendo es porque no quieren estar aquí, pero tienen que estar aquí para poder llegar a Estados Unidos. Pero
¿ellos a qué se enfrentan? O sea, ¿qué es lo que en verdad les puede suponer un reto para ellos para proteger sus datos personales cuando están en México? O sea, ¿cuál es un reto que estas personas que están de manera temporal en México pueden tener? Bueno, sobre esta pregunta, varias cosas primero y precisiones. Número uno, los derechos de protección de datos personales son digamos, un conjunto hasta cierto punto nuevo de derechos que apenas están siendo reconocidos en muchos países, como mencionaba mi compañera Alondra. A nivel internacional son 107 naciones las que han reconocido esto. En América Latina solamente 17 países los tienen consagrados en sus constituciones y en leyes específicas. Hay algunos países, por ejemplo, como Cuba, donde no existe ninguna legislación sobre datos personales. Entonces, digamos, el primer paso para entender esto es que se trata de nuevos derechos que están enmarcados de forma desigual, ¿no? Por ejemplo, si vemos en Estados Unidos la situación, nos daremos cuenta que en Estados Unidos no hay una ley general de protección de datos. Hay leyes, por ejemplo, en California hay una ley que protege la privacidad de los consumidores, pero es una ley muy específica para los que viven ahí. Entonces, ¿qué ocurre con los migrantes cuando llegan a un territorio del cual no son originarios? Bueno, como mencionaba Alondra, en primer lugar hay tratados internacionales y leyes, digamos, en los propios países, como en el caso de nuestro país, donde está en la Constitución, en 2 leyes generales y en 32 leyes locales, todo ese es el marco que existe, que protegen, digamos, la privacidad de los individuos. El asunto acá es que dependiendo de los datos que se proporcionen, es el nivel de riesgo que se corre. Y los migrantes como tal corren una gran cantidad de peligros al difundir sus datos personales. Un ejemplo de esto es que hay, por ejemplo, datos personales que nos permiten a nosotros identificarnos ante los demás o ante alguna autoridad o ante algún trámite. Ejemplo, lo que mencionaba mi compañera Alondra, nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro correo electrónico, son datos de información muy general, ¿no? Pero nuestro origen racial, de dónde somos originarios, o si, por ejemplo, provenimos de alguna comunidad indígena, estos datos también son personales, también nos identifican, pero nos ponen en mayor riesgo. ¿De qué? Riesgo de ser discriminados por otros. Y eso es lo que ocurre en México con los migrantes, con las personas centroamericanas que utilizan el país como tránsito. Cuando se dan cuenta, no sé si recuerdan este tema de las caravanas, cuando surgió esto de las caravanas que cruzaron México, toda la gran cantidad de información que surgió sobre los centroamericanos, ¿no? Decían que entre las caravanas venían, por ejemplo, pandilleros, venían personas relacionadas con los maras, venían delincuentes, y entonces así estás estigmatizando a una persona por su origen étnico. Entonces, en el caso de México, muchos migrantes han sido violentados, ¿verdad? Y han sido incluso asesinados precisamente por revelar una parte de su dato personal, que es su origen. Lo mismo ocurre con los migrantes mexicanos o de otros países que viven en Estados Unidos. Al momento de que se conoce su origen étnico, que es parte de un dato personal y los identifica ante la comunidad, pueden ser víctimas de discriminación. Y ya para cerrar mi participación, ahorita recuerdo el caso de Donald Trump, ¿no? Como al inicio de su gestión e incluso durante su campaña como candidato, se refirió a los mexicanos como delincuentes. Y eso que generó un estigma y un rechazo. Entonces, si yo vivo en Estados Unidos, pues mejor digo que soy puertorriqueño, donde tiene una relación más afín con los norteamericanos, que decir que soy mexicano, porque en el sistema político me están, digamos, estigmatizando mi origen como si fuera un origen negativo. Muchas gracias, Sergio. Déjenme mando saludos porque si no luego se me juntan y ya no sé qué hacer. Nos están escribiendo Víctor Hugo Hernández Reyes, saludos, gracias por compartir este interesante tema. Saludos, Víctor Hugo. Tonatiu Carnage, hola, buenas tardes, Víctor. Tonatiu, es un gusto tenerte nuevamente esta semana.
Ricardo Cano Ramírez, también ya te contestaron ahí por los comentarios con las preguntas que tienen. Un saludo a Pancho Esparza, que nos está viendo, Pancho Esparza ya en Zacatecas. Te mando un abrazo, Pancho. Ibero Garduño, que necesitaba también información sobre citas en los consulados, por ahí te vamos a dar respuesta. Muchas gracias por escucharnos. Y Abel, tú tenías una pregunta. Sí, sí, Sergio, ahorita que lo estabas mencionando, esto de dato bueno, la información que pone en peligro la integridad de las personas, ¿podrías ahondar un poquito de la información que es más primordial proteger, los datos que ponen más en riesgo a las personas? Y un poquito Hasta en redes sociales, Sergio, tú que claro. tanto trabajas ese tema, ¿qué pasa con las redes sociales y la protección de datos y los migrantes y los peligros que hay alrededor? Sí. Bueno, aquí ese es un tema interesantísimo por varias cosas. Número uno, vivimos en un mundo donde existe una nueva ecología tecnológica. Hay estudios que dicen que al día nosotros nos relacionamos con 200 diferentes nuevas tecnologías. Lo que estamos viendo en el mundo actual es una especie de un nuevo paradigma, ¿no? Donde todos estos aparatos nuevos que están surgiendo, por ejemplo, los drones, las tabletas, estas plataformas como las que estamos utilizando para hacer videollamadas, los teléfonos móviles, las aplicaciones de mensajería, todos estos nuevos aparatos tienen varias características. Una de ellas es que están conectados a Internet, están conectados en una red, enlazados. Y la segunda es que el diseño de las nuevas tecnologías está construido para recordar. ¿Qué significa esto? Que los aparatos tienen memoria. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, entramos a nuestra computadora y abrimos Google y vamos a hacer una búsqueda para tratar de encontrar un restaurante de sushi que esté cerca de donde yo vivo, ¿no? Si yo hago esto, Google recolecta esa información, que es información privada, porque ahí va a aparecer mi ubicación, donde vivo, mi dirección, con un margen de error de 12 metros. Eso es lo que hacen los satélites. Y además de eso, vas a ver Google que yo tal día, ¿verdad? Busqué comida sushi y además de eso, a través de Uber Eats, compré en determinado restaurante y además de eso utilicé una tarjeta de crédito de tal banco. O sea, toda esta información es información de la vida privada. Y toda esa información va siendo recolectada por estas nuevas tecnologías con la finalidad de recordar. Pero ¿para qué recuerdan las tecnologías esta información? Por una sencilla razón. Todos estos nuevos aparatos técnicos, como menciona Patti, las redes sociodigitales, ¿verdad? Si se fijan, la función de estas nuevas tecnologías es recolectar información de la vida privada, porque a través de esta información saben estas tecnologías los gustos, las preferencias, los hábitos. Netflix, por ejemplo, sabe qué tipo de películas nos gustan, ¿no? Cuáles son las series favoritas que han visto, y nos llegan recordatorios de nuevas temporadas y de series parecidas a las que hemos visto. Entonces, toda esta información, las empresas de tecnología la recolectan y las utilizan para vender estos datos personales a terceros, a otras empresas, a empresas, por ejemplo, que fabrican ropa para mujer, calzado para hombre, a personas que se dedican, por ejemplo, al marketing, a hospitales, ¿no? Entonces resulta que efectivamente ustedes están a lo mejor mandando un mensaje de WhatsApp a sus amigos sobre alguna plática sobre fútbol y de repente abren Facebook y les empieza a aparecer publicidad sobre tiendas deportivas. Entonces dicen, ¿por qué saben eso de mí? Entonces, yo digo, esto es el demonio. Sí, eso podemos entender. Entonces, en este mundo tecnológico al que se refiere Patti, pues es muy complejo, ¿no? Zafarnos de él. Pero algunas de las recomendaciones una de las recomendaciones que, por ejemplo, damos es la siguiente. Imaginen que están ustedes frente a un auditorio donde hay 100 personas enfrente de ustedes, ¿va? Entonces, ante esas 100 personas, ¿qué no les dirían públicamente? O sea, a lo mejor de ahí, frente a ella, les dirían su preferencia sexual. A lo mejor frente a ellos les dirían por qué partido votaron en las pasadas elecciones.
Frente a esas 100 personas les dirían su situación emocional, si están deprimidos, si toman pastillas antidepresivas. Esa información es de la vida privada. Entonces, entre menos información compartamos de ese estilo o de ese tipo en las plataformas, en las redes sociales, pues vamos a estar más protegidos. Pero ahora sí, como dice Byung-Chul Han, vivimos en la era de la transparencia, donde ahora los datos personales y la transparencia la aportan las propias personas sin que exista atrás de nosotros alguien que nos esté presionando. Las personas llegan a un restaurante, lo primero que hacen es tomar la fotografía al platillo, lo segundo que hacen es etiquetar amigos, la postean en Instagram y además de eso ponen la ubicación, ¿verdad? Llegan a su casa en la noche, ven la ventana abierta y dicen, oye, ¿por qué me asaltaron y se llevaron todas mis cosas? Entonces, estas cosas a lo mejor parecen como ciencia ficción, pero en realidad hay que tener, digamos, mucho cuidado y también hay que tener presente que ya existen instituciones como el INAI, que ya existe todo un marco normativo que está para proteger estos derechos de las personas. Gracias, Sergio. Alondra, a ver, cuéntanos cómo el INAI puede ayudar a un migrante en el tema de proteger sus datos personales. Claro que sí. Si me permites, Pati, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis sobre qué datos se piden en esta situación de migratoria en el país y qué datos otorgan para aterrizar en cómo nosotros intervenimos. Pues para empezar, lo que deben de saber también básico, de los datos personales te piden obviamente el nombre, tu situación legal y muchas veces algunas instituciones organizaciones civiles o también los albergues piden datos sensibles como también el estado de salud de los migrantes, ¿no? También ya ahorita en esta situación de pandemia, yo creo que es una situación general, donde estos datos personales sensibles, ¿qué son o por qué requieren mayor protección? El estado de salud es uno de ellos. Los datos de biometría que mencionaba, esos son datos personales sensibles. Entonces, ¿qué debo de saber yo si estoy en el territorio mexicano? Es que, primero, si una institución me está pidiendo esta información, me tiene que pedir permiso a mí como titular de los datos para ver si los puedo otorgar sí o no. Y esto es en general. Yo creo que no tenemos la cultura de solicitar también el aviso de privacidad. Entonces, muchas veces entregamos los datos y también las organizaciones públicas o privadas no tienen tampoco todavía, a pesar de que ya hay leyes que regulan y que obligan a tenerlo a la vista, no lo tienen. Entonces, si vamos transitando, bueno, sí los entrego, pero ¿para qué son utilizados esta información? O sea, yo entrego que estoy cruzando por el país, mi estado de salud, si voy a acompañar, si voy con mi familia. Entonces, entregamos de pronto una serie de información que no dimensionamos qué es lo que estamos entregando y qué uso le están dando a toda esta información. Si a las personas que me la están solicitando, hacia las instituciones, van a transferir esta información y como para qué. Porque de pronto, a lo mejor yo estoy en una situación migratoria en México, pero de pronto ya en El Salvador, pues ya saben, ya tienen toda mi trayectoria del recorrido, que no sé, es como México, sabemos que es un país de tránsito y de pronto pues ya voy recolectando y toda esa información donde la voy dejando. Entonces, ¿cómo intervenimos nosotros? A lo mejor hay personas que vienen aquí que quieren saber dónde estuvieron refugiados o de pronto sabemos que también la situación de vulnerabilidad que pasan las personas migrantes que vienen, en una situación de tránsito hacia los Estados Unidos, que de pronto los familiares no saben qué está pasando o dónde los están ubicando y ante la circunstancia de violencia y de inseguridad que está viviendo el país. Entonces, eso también ayuda a que los familiares también sepan dónde está su familiar. Entonces, ¿dónde intervenimos nosotros? En asesorarlos, en decirles cómo pueden acceder a datos personales. Obviamente, pues hay situaciones previstas en la ley de personas desaparecidas, también donde faculta al organismo garante local, al organismo garante nacional, el INAI, para apoyarlos a que accedan a esa información. Si no se las entregan, nosotros intervenimos para decirle a las autoridades o a las instituciones, hey, aquí hay una información que les tienes que entregar y es una información que les pertenece tanto a los titulares de sus datos
como obviamente va a haber requisitos de forma, estados de excepción, donde yo como familiar, pues digo, de antemano si partimos del hecho de que los datos son tuyos, pues cómo va a venir un tercero a pedir datos de mí, ¿no? Entonces sí hay excepciones en situaciones donde nosotros intervenimos para poder apoyar. Selene. Sí, yo también, ¿Perdón? bueno, tengo una duda ya como un poquito más práctica. Me imagino que a lo mejor Sergio, que está como en lo de las redes sociales y como más en lo de las herramientas, nos puede decir que, o sea, los migrantes que están ya sea en tránsito o bueno, están en México o que son mexicanos y que tienen su información en México, como comentaba ahorita esta Alondra, ¿qué herramientas tienen para poder proteger sus datos? O sea, ¿qué pueden hacer para cuidar lo más posible sus datos que están aquí en México, aunque ellos no estén en México, y la gente que está aquí en tránsito, pues sus datos que de pronto se van a quedar aquí también? Bueno, sobre eso, lo primero es que se tenga conciencia y conocimiento de la existencia de los datos personales, que como menciona Alondra, es información que nos identifica, que hace identificable a las personas. Y hay datos personales sorprendentes como, por ejemplo, la sombra. O sea, la sombra de las personas puede llegar a identificar a alguien, ¿no? Yo digo, veo esa sombra, ay, es Patty, ¿no? O sea, la identifico. Por ejemplo, identificamos a otras personas por la forma en la que caminan, ¿no? Llega alguien en tacones y, es fulana de tal o perengano, y sí son. Entonces, lo primero es que, digamos, las personas entiendan que tienen una gran cantidad de información que vamos dejando a lo largo de nuestra vida y a lo largo de distintos procesos. Tanto en campos digitales como en el espacio público real o el espacio físico. Ahora, dos, estos datos, como dijo Alondra, le pertenecen a los individuos, a las personas, no son datos públicos. Digamos, el derecho a la protección de los datos personales es totalmente lo contrario a la transparencia. ¿Por qué? Porque la información que identifica a las personas no es un bien público. O sea, no proviene de un proceso de las instituciones públicas, sino que es una información que pertenece a los individuos, pero que las personas la utilizan para hacer ciertos procesos. Por ejemplo, voy a sacar un crédito bancario y en el banco me van a pedir mi copia de la credencial del lector, etcétera. Entonces, lo mismo ocurre con los migrantes. En el caso de los migrantes que transitan, ¿verdad?, por el país, o los paisanos que están en Estados Unidos, van dejando a su paso, ¿verdad?, en distintas circunstancias, información personal. Ejemplo, ¿no? Vuelan o van a Estados Unidos incluso o a otro país de vacaciones, ¿no? Llegan al aeropuerto. Al ingresar a un aeropuerto, ahí hay una gran cantidad de recolección de datos personales, o sea, que son míos, pero que a mí las autoridades me lo piden para poder ingresar. Entonces ahí, desde el nombre, la identificación, todos los datos del pasaporte, las huellas digitales, e incluso cuando hay aeropuertos donde las personas pasan, ¿verdad?, y hay escáneres donde lo que se registra es la estructura ósea de la persona. Entonces, mi esqueleto interno es un dato personal, pero ahí ya está recolectado. Hay cámaras que registran la temperatura, ahorita que menciona Alondra, lo de COVID-19, esta pandemia ha generado la instalación, sobre todo en las zonas fronterizas, de una gran cantidad de nuevas tecnologías, precisamente, entre comillas, ¿verdad?, para prevenir contagios, para detectar a personas que estén enfermas, y esto incluye estas cámaras térmicas, por ejemplo. Entonces, la cámara térmica capta una imagen de una persona, esa imagen es un dato personal. Entonces, en el tránsito que hacen los migrantes por un país, en la frontera que cruzan los migrantes de forma legal o no, hay una gran cantidad de recolección de información personal que los identifica y que tiene que ver con datos personales, pero que la mayoría de las veces, digamos, la sociedad desconoce de estos derechos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Bueno, primero, tener conciencia, y segundo, saber que hay todo un marco jurídico, toda una serie de leyes y una institución a nivel nacional, que es el INAI, en el caso de México, que protege los datos personales. Y como dijo Alondra, los protege en dos sentidos. Número uno,
los datos personales que son recolectados por instituciones públicas que se llaman sujetos obligados, como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, recolectan datos personales, ¿no? Hasta, digamos, hasta el SAT, Hacienda, el IMSS, digamos, todas las instituciones públicas. Y además de eso, en cada estado hay una ley local que protege los datos personales de las personas o de los ciudadanos cuando hacen, por ejemplo, un trámite en un municipio para que les presten un servicio. Además de esto, hay un marco jurídico que protege, en el caso de México, a las personas que proporcionan datos personales a particulares. ¿Qué significa esto? A empresas, por ejemplo, de telefonía, cuando hacen un contrato, a empresas, a tiendas departamentales, a bancos, cuando solicitan un crédito, pues se pide una gran cantidad de información desde la firma, etcétera. Entonces, este marco normativo, ¿verdad? En el caso a nivel nacional, está protegido por el INAI y hay un marco normativo en cada estado que permite a las personas proteger sus derechos cuando se ven violentados. Un ejemplo de esto, las instituciones públicas, ¿no? Y los particulares, como los bancos, las compañías telefónicas, tienen la obligación de resguardar y proteger esos datos y no entregarlos a terceros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Recuerden hace, bueno, más de una década cuando el padrón electoral, no sé si recuerdan, se estaba vendiendo en internet. Estaba vendiéndose en internet, Incluso claro. había memorias ahí en Tepito donde estaban vendiendo. Entonces, Sí. todo el padrón electoral implica una gran cantidad de información, ¿verdad? Que estaba protegida en un instituto electoral, pero que, sin embargo, se estaba difundiendo. Entonces, estas leyes tratan de proteger, ¿verdad? Que la información de la vida privada no sea transferida a terceros si no hay un consentimiento del dueño de esos datos, que es la persona. Pues fíjense qué importante es saber esto, que no solamente los que son migrantes, sino los que no lo somos, que debemos hacer todo un ejercicio de protección de datos personales, de poner atención dónde vamos dejando cosas. A mí como periodista me dieron una capacitación hace muchos años para precisamente cuidarte y que la gente no se entere dónde andas y qué andas haciendo. Y es exactamente lo contrario a lo que hacemos muchas veces. Y dónde estoy, a dónde fui, a dónde me fui de vacaciones y qué día salí de mi casa y cuándo regresé. Santo Dios, mucha información que anda suelta por ahí de cada uno de nosotros. Muchos saludos, Arturo Viterbo. Saludos, ya te respondieron también ahí sobre el tema del asilo. Armando Rodríguez Contreras, saludos desde Las Vegas, Nevada. Un abrazo para todos, Armando, un saludo grande, muchas gracias por conectarte a este programa Entre Amigos, donde estamos hablando de por qué es importante que los migrantes no solamente protejan sus datos personales, ya si no los protegieron y anduvieron ahí regando todo el asunto por todos lados, ¿cómo pueden hacer para acercarse al INAI y que los ayude? Y como este par no ha dicho el teléfono del INAI, lo voy a decir yo. Tómalo en cuenta, Cristóbal, lo que estoy haciendo esta noche, no es cierto. No, el INAI tiene una línea directa de información donde los pueden ayudar, donde los pueden guiar, no solamente en el tema de protección de datos personales, sino también en el tema de solicitar información pública que sea importante y relevante para la toma de decisiones en las comunidades. Entonces, ahí les va, es un 1-800-835-4324. Es 800-835-4324. Edgar, por favor, pon el teléfono en los saludos, en los comentarios de Facebook, porque si no, la gente no me va a entender nada de lo que les estoy diciendo. Pues bueno, Abel, tú tenías pregunta. Sí, bueno, son dos. Bueno, una ahorita retomando lo que estabas diciendo, Sergio, y bueno, esta es una parte muy sencilla, pero con las autoridades, pero ¿qué pasa con los albergues, todos estos lugares que apoyan a los migrantes en su tránsito, ¿no? ¿Sí tienen alguna medida? ¿Qué pasa aquí? Y bueno, retomando lo que te estaba diciendo, Pati, de los teléfonos, ¿qué otras herramientas más, algo ya más concreto para proteger la información ofrece el INAI? Cedo la palabra a mi compañera Alondra para no apropiarme yo solamente del micrófono y de la voz. Adelante, Claro. compañera. No, muchísimas gracias, Sergio. Aquí estamos para apoyarnos ambos. Mira, qué bueno que tocas este tema de los albergues. Los albergues, por hacerlo decir, hay que identificar la normativa, son sujetos o
o los marca o lo rige la Ley de Protección de Datos Personales en particulares. Entonces, al tener esto, hay una serie de normativa que debe de cumplir, como la primera, asignar o designar una persona que se dedique a todo este al cumplimiento de todo este marco legal que nos habla de la Ley de Protección de Datos Personales. Lo básico, tienen que tener el aviso de privacidad a la vista de todas las personas que ayudan a través de este tipo de albergues. Deben de tener, aparte de todo el marco, de todo lo de las obligaciones de las medidas de seguridad, no quiero meterme como en tecnicismos, técnicas, administrativas, etc., pero sí tienen que cuidar la información que piden y para qué la piden, y que no se extralimiten en estar pidiendo información. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que a mayor número de datos personales, mayor el número de obligaciones que tienen para cuidar y proteger esta información. Es decir, sabemos que hay albergues que pertenecen a organizaciones o que tienen como, por así decirlo, o así como lo entiendo yo, de una manera muy coloquial, como sucursales, pero pertenecen a una misma asociación. Entonces, yo como migrante o como si estoy pidiendo apoyo, ¿qué tiene que decir? Bueno, ellos tienen el poder y la facultad de que puedan transferir estos datos personales sin el consentimiento, sin el permiso, como así se dice, sin el permiso de cada persona. Entonces, si este tipo de organizaciones que tienen los albergues están transfiriendo datos para seguirlos apoyando, que estén hablemos en el supuesto de las personas que van en tránsito a Estados Unidos, pues pueden transferir esta información, ¿no? Pero insisto, que sea, deben de tener con la información mínima es necesaria solamente para brindar el apoyo a la persona que se está. No deben de estar, muchas veces sabemos que por este tema de inmigración les piden o ellos recaban datos de cuántas personas, y hablamos otra vez del estado de salud o datos personales sensibles sobre si vienen padeciendo de un maltrato físico, de una serie de información íntima que de verdad que es para poder brindar el apoyo. Entonces, ¿qué debe de cuidar el albergue? Tienen que evitar en esta parte de las estadísticas que también otorgan a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben de cuidar de que hay unas medidas de seguridad que se llaman, bueno, los voy a decir de manera muy general, que pueden tenerlas como la codificación de datos. ¿A qué se refiere la codificación de datos? Es decir, que no van a decir, bueno, tanto número de personas que estamos apoyando, o que vienen no sé, con un tipo de enfermedad VIH, a lo mejor le pueden decir, bueno, esta persona que está en el territorio mexicano ingresó con una enfermedad acá, por poner un ejemplo, ¿no? O hay otras personas que, bueno, que tienen problemas de adicción y yo le voy a poner tanto número BF, ¿no? O sea, es esa parte de codificar datos que refieren a nuestra intimidad, a nuestra esfera íntima, para protegerlos. Hay otra parte de la pseudonimización, y esta palabra se escucha, hasta parece trabalenguas, pseudonimización, es útil tanto para los albergues, incluso ahorita tú que lo comentabas, Pati, también para los periodistas. Ya hemos visto que ya han cambiado, que ya han tenido estas medidas de protección, de que ya no ponen el nombre completo de las personas, simplemente se dedican a poner, bueno, Juan N. de 20 años, punto. Eso sirve también porque, volvemos, en esta situación de vulnerabilidad en la que están, no todos, sino yo creo que cada ser humano, independientemente de la situación o el estatus migratorio, pues tenemos o podemos ser víctimas de alguna situación ajena o que pueda atentar con nuestra seguridad, ¿no? Bien lo decía Sergio, si yo estoy publicando, estoy haciendo check-in donde habito, donde estoy, los lugares, pues bueno, ahí voy dejando rastro de cuáles son mis gustos, qué lugares me gusta asistir, incluso hasta horarios de dónde me voy a encontrar en determinadas horas. Entonces, esta parte es lo que deben de cuidar este tipo de albergues. O también la parte de la anonimización, que también es eliminar los nombres de las personas, la dirección, o porque también, y en esto no solamente en albergues, ¿no? Y aquí como también lo vemos también en la parte como, si ponemos un ejemplo más burdo, las calificaciones.
incluso la anonimización, esta parte de la anonimización, pues no vas a decir, ay, planeta de tal, pues reprobó, ¿no? Entonces, hay que cuidar esa información, por eso es muy importante que los albergues también cuenten con este tipo de capacitaciones, que también se acerquen al INAI a través de la dirección de capacitación, a través de la dirección donde también está Sergio, donde se pueden apoyar y esta vinculación con la sociedad para que también los albergues cuenten con la capacitación y con los instrumentos necesarios para proteger los datos personales de las personas a las que están apoyando. Oye, Sergio, cuéntanos esto que nos dice Alondra de los albergues. ¿Se han acercado albergues de migrantes que dan servicio a los migrantes al INAI? ¿No se han acercado? ¿Por qué sería bueno que lo hicieran? Porque sí hay una red muy grande en todo el país de albergues que pues les dan la bienvenida a los migrantes, los ayudan. Hay evidentemente un levantamiento de datos que tiene que haberlo por un control mínimo. Ahora con la COVID-19, bueno, pues ¿qué le puedo yo contar? Se puso peor el tema. ¿Qué ha pasado con el tema? ¿Si hay algo, si hay interés o tenemos que ponernos a trabajar para que los albergues se acerquen al INAI? Sí, bueno, sobre esto que mencionas, Pati, efectivamente es un tema que nos compete a todos. Es decir, yo recuerdo el año pasado, la propia ONU, con su representación en México, publicó una guía donde da una serie de orientaciones a los albergues que en México atienden a migrantes en materia de protección de datos personales. Uno, digamos que entre las cosas que se recomiendan es precisamente una de ellas, evitar recolectar información excesiva. ¿A qué se refiere esto? Que solamente se recolecte aquello que sea necesario para llevar a cabo ciertos procesos. Entonces, el tema de los albergues y de los refugios de migrantes, y ahora con esto de la pandemia, creo que es un terreno virgen, ¿verdad? Y propicio para llevar a cabo este tipo de procesos, incluso de capacitaciones al personal que trabaja ahí, al personal que se encarga de levantar a través de cuestionarios información y datos personales de los migrantes, porque efectivamente una gran cantidad de esta información no sabemos a dónde va a parar. Y en el caso de los particulares y de los sujetos obligados o instituciones públicas, pues por ley en nuestro país tienen que digamos, proteger estos datos. Entonces, digamos que también para dar a conocer más comerciales como el que hiciste hace rato, las personas interesadas en este caso o que tengan a su cargo, perdón, albergues, pueden comunicarse vía telefónica al INAI. El INAI tiene un centro de atención a la sociedad cuyo teléfono es el INAI 883-54-324, o bien enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, atención@inai.org.mx. El Centro de Atención a la Sociedad del INAI está siempre dispuesto a las 24 horas para ofrecer precisamente este tipo de información y orientar, en el caso específico de los albergues, a las personas que participan allí en estos procesos sobre la protección de los datos personales. Y también, bueno, hay otro tipo de herramientas que se podrían utilizar, un último comercial. En la propia plataforma del inai.org.mx hay digamos, un micrositio que se llama el vulnerómetro. Ahí las personas pueden ingresar y viene un cuestionario muy amplio ahí, en el cual, bueno, te preguntan información sobre la manera en la cual tú tratas o proteges tu propia vida privada. Entonces, creo que este tipo de ejercicios nos permiten a la sociedad y, en este caso, a la comunidad migrante, también, digamos, tener en consideración si estamos protegiendo nuestra privacidad, si estamos conscientes de la información que otorgamos a autoridades migrantes, que otorgamos en este caso, a albergues, ¿no? Que otorgamos en los tránsitos y en las fronteras donde cruzamos.
si esta información en realidad soy consciente de ella, ¿no? Entonces, esto, digamos, en lo local, ¿verdad? A nivel internacional hay una serie de leyes, sobre todo en la Unión Europea, creo que es la región que tiene un mayor avance en esto y donde incluso ha expandido reglamentos que van más allá de sus fronteras. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque digamos que las nuevas tecnologías, por ejemplo, en México nosotros utilizamos Facebook, pero Facebook no tiene oficinas en México, está en San Francisco, California, por lo tanto no se rige bajo ninguna ley mexicana de privacidad, sino bajo un marco normativo norteamericano. Entonces, en la Unión Europea han visto este problema que está generando estas empresas tecnológicas y han, digamos, extendido un poco más este tipo de normativas. Sí, pues es muy importante que tengamos claro cuáles son los datos personales que se les están pidiendo a los migrantes. Obviamente los albergues, te diría la mayoría de los albergues son manejados y operados por las organizaciones de la sociedad civil que también están obligadas a proteger los datos personales. Ahí yo creo que será muy interesante que platiquemos para de verdad ver cómo le hacemos para que estas organizaciones se acerquen al INAI y tengan un manejo pues más cuidadoso y más transparente de los datos de los migrantes que están pasando por ahí. Y pienso también en el Instituto Nacional de Migración, que ahí nomás vieran que bien me caen, pero que son como Madre Santa. Entonces, los que dicen que deben proteger, no protegen, los que dicen que deben de cuidar, no cuidan. Nos mandan unos boletines, me da tanta risa, que dicen, rescatamos a 25 migrantes, ya se parecen a los de la migra de Estados Unidos de verdad. Entonces, ahí también hay una serie de manejo de protección y de datos personales de los migrantes que debiéramos tener mucha atención, que las organizaciones debieran tener mucho cuidado y quizá también buscar al INAI para que los ayude a proteger los datos personales de los migrantes que son detenidos, nada que rescatados. A mí no me vengan con sus historias que rescatados. Son detenidos por el Instituto Nacional de Migración y se los llevan a unas estaciones migratorias horrorosas, espantosas, donde se violan todos sus derechos. Y evidentemente yo creo que el primero va a ser pues el de datos personales. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Así como nosotros queremos visibilizar la problemática migrante y cuáles son las necesidades más inmediatas de los migrantes, tanto los que van cruzando México como los que ya están en Estados Unidos, pero tienen familia en México. Entonces, pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer para visibilizar lo importante que es, no solamente los migrantes, sino todos nosotros, lo importante que es que protejamos nuestros datos, pero antes de protegernos, que hagamos lo que decía Sergio, la reflexión de qué estamos compartiendo. Entonces, pues les vamos a dejar esa tarea esta semana. Piensen detenidamente cada vez que van y sacan una tarjeta de crédito, van y compran algo, van y les piden su teléfono porque les van a dar el 10% de descuento por una promoción. Todo eso se toma en cuenta. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecer muchísimo a Alondra y a Sergio que nos hayan acompañado esta noche. Ya seguiremos platicando con el INAI del tema de transparencia y de protección de datos personales. Creo que son temas importantísimos y que en México se ha trabajado mucho al respecto y se ha trabajado pues a nivel, somos ejemplo a nivel internacional, entonces debemos estar muy atentos de estos derechos que tenemos como ciudadanos y que no importa, como decía Alondra, la nacionalidad. Alondra, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, Pati, para mí es un gusto estar compartiendo el espacio, por fin tener el gusto y el honor de conocerlos. A ti en especial porque, bueno, ya también zacatecana y ya de mucho tiempo famosa por los rumbos zacatecanos, pero pues ahora mira, coincidir, de verdad que es un gran gusto. Claro, es un tema muy amplio que podemos abordar en muchísimos ejemplos de lo que se está y del cuidado que debemos de tener. No me queda más que agradecerte. Espero no haber sido técnica porque después te conviertes tanto el tema que ya después cómo traducir la parte jurídica a una manera, espero que haya sido más sencilla, más entendible,
pero bueno, espero que haya sido o que haya cumplido con el objetivo del programa y pues de toda tu audiencia. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, Alondra. Y Sergio, querido, qué No, gusto pues, volver a verte. Muchas gracias. Siempre que platico contigo me quedo así. Entonces ya ni te pregunto, nomás te dejo hablar. Digo, ay, mira qué suave. Con este hombre podría yo platicar horas y horas y horas. Muchas gracias por estar esta noche entre amigos. no, al contrario, gracias por el espacio que se da al INAI y porque, bueno, creo que es parte de esta nueva generación de derechos que evidentemente se enmarcan muy bien sobre las comunidades en tránsito, sobre las comunidades migrantes y principalmente para que se reconozcan estos nuevos tipos de derechos y que, bueno, tienen todavía mucho futuro y, bueno, de antemano, gracias por la charla. Ha sido un placer estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Tonatiu. Último saludo. En cuestión de víctimas, la transmisión de información deberá realizarse bajo los principios de integridad, licitud, calidad, seguridad y custodia en el tratamiento de la información de las víctimas. Nos dice Tonatiu y también nos dice que Facebook sí tiene oficinas en México, en Polanco. Sí, pero no tiene oficinas administrativas ni fiscales. Ah, ¿verdad? Bueno, Tonatiu, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No se olviden, nos vemos el siguiente jueves, 7 de la tarde, aquí en esta charla entre amigos, donde platicaremos de las cosas que le importan a los migrantes. Que estén muy bien. Muy buenas noches.